Solo para comentarles de que estamos en el módulo de microservicios para que se pasen. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Vuelve una consulta respecto a la presentación que dejó hace 8 días. Solo aparece para subir archivos .docs. No sé si subimos. Ok, gracias. Vamos a corregirlo de una vez. Si no, se me va a escapar. Gracias. Veamos. Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Disculpe con una duda con respecto al pequeño laboratorio que tenemos sobre el CRUD. En mi caso, por ejemplo, en el CRUD anterior utilizamos Bootstrap y algunos componentes de jQuery. No sé si podría contar eso porque Bootstrap prácticamente sus componentes está relacionado más con HTML que con el propio base de datos o propio código de JavaScript. Ajá. Y bueno, el objetivo de este último laboratorio era poder conocer otro framework, por ejemplo, que a ustedes pudiera llamar la atención y poder distinguir más o menos las diferencias que existen entre ellos en la construcción de un mantenimiento hacia una tabla. Ese es el objetivo. Entonces en teoría hay algunos frameworks que facilitan la creación de CRUDs, pero no sé cómo están ahorita con su tiempo. Es la parte que me puede llegar a preocupar en ese sentido, ¿verdad? Sí, exacto, por el tiempo, igual tenemos el proyecto final, entonces sí, implementamos una nueva tecnología porque nos va a tomar más tiempo. Y bueno, plantearlo, subir el material, solo que no mejor explicado posible, ¿verdad, Cornelio? Claro, Por favor. ok. Pero, perdone, ese CRUD es del laboratorio 4, ¿verdad? Correcto. Ay, gracias, ingeniero. Solo no me deja cargar bien. Ingeniero, disculpe, Sí. fíjese que nosotros con lo del laboratorio 4 habíamos hecho, pero nada más una interfaz bastante simple, como en la clase nos dijo que solo era una interfaz, entonces no terminamos de hacer el CRUD, no sé si todavía tenemos el tiempo para terminar de hacer. Se entrega el laboratorio 4 se entrega el 25. Ah, muy bien. Ajá. Entonces ahí Ah, muy bien. tenemos Entonces tiempecito ahí para, lo creo, completamos todavía. la chance de poderlo completar. Ajá. Gracias. Solo vamos a cambiar nada más el tema y vamos a dejarlo, vamos a correr un día. Según yo que lo había dejado domingo, para entrega domingo. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? para presentar el CRU, entonces sería el 25, ¿o cómo? Sí, como generalmente los laboratorios hemos hecho documentos, ¿verdad, Kevin? Ajá, ajá. Entonces es un documento donde puede explicar la construcción de ese CRUD con algunos de los frameworks de JavaScript. Es investigación entonces. Sí, digámoslo que sí, la creación de un framework, de un mantenimiento con uno de los frameworks de JavaScript. Ah, ok, ok. Ajá. Pues, bueno. Bueno, estamos acá.
Por favor, verifiquen si ya, ya cambió para archivos tipo PPT o PPTX para que se puedan subir. Perfecto. Bueno, el tema que tenemos preparado el día de hoy es el uso de servicios web y microservicios. Es lo que vamos a hablar. Este tipo de arquitectura se está tomando bastante realce en la construcción de sistemas. Algunas plataformas AWS, por ejemplo, ya incluyen el consumo de algunos servicios que ellos han desarrollado y tienen funcionalidades muy buenas. Hace poco, perdón, alguien me presentó un servicio de AWS que era de reconocimiento de texto e imágenes. Entonces lo que hacía era, se subía la imagen y extraía el texto y pues lo presentaba en formato para poder ser manipulado. Al poco tiempo escuché que la municipalidad de Guatemala estaba haciendo cobros a conductores que tenían multas, no sé si era la de Guatemala o la de Misco, pero al final de cuentas Meta estaba cobrando multas y resulta que les llegaba el motorista y los paraba y le decía, mire, usted no puede seguir circulando ya que tiene 5 multas pendientes de pago por los diferentes años. Y entonces decían cómo es que ellos lograban identificar, digamos, algunas veces los carros iban a velocidades donde no tan fácilmente se logra ver la placa del vehículo. Entonces, por ahí alguien conspiró y dijo, posiblemente están utilizando esos servicios, toman la fotografía, como son cámaras de alta precisión, toman la fotografía, analizan la placa y pues saben por dónde está ubicada la cámara, mandan algún mensaje de texto o algún aviso del número de placa para que busquen al vehículo y pues lo puedan detener y genere el pago. La situación era que el cobro de las multas era bastante efectivo porque ya no podía circular el vehículo y que ellos llevaban su POS para poder realizar el cobro de la multa o de las multas que tuviese la persona. Entonces, es interesante ver cómo se manejan ese tipo de tecnologías y cómo poderlas aprovechar en su momento dado, a poder hacer en ese caso un buen uso de recuperación de plata en base a las multas que se tenían pendientes de pago. Entonces, el uso de los microservicios hoy en día, pues, y servicios web son bastante populares en la construcción de sistemas. Máxime cuando son sistemas que se consideran tener un crecimiento y una transaccionalidad posiblemente muy alta para poder realizar este tipo de aplicaciones. Vamos a ver en un momento dado las definiciones formales. Les voy a solicitar que por favor me apoyen con la lectura de las diferentes diapositivas. El contenido para el día de hoy es servicios en internet, protocolos ya conocidos, arquitectura de 3 capas. Vamos a hablar un poquito sobre una aplicación que se trabajó en los años 90 y el objetivo es que nosotros veamos cómo poder aplicar no solo el HTTP, sino que diferentes protocolos de comunicación para poder crear ciertas funcionalidades. En este caso, por ejemplo, se hablaban ya de finales de los 90 fue más o menos este tipo de aplicaciones. El ATS era un cliente de email conectado al teléfono, a la línea telefónica. Utilizaba un módem para poder generar el proceso de comunicación hacia el internet. Era
toda una aventura, pero ¿cómo es que ahora este tipo de servicios, por ejemplo, serían muy fáciles de poderlos implementar y en su momento por la misma infraestructura que existía, pues fue algo novedoso en su momento. Entonces, y para que ustedes se puedan ir generando ciertas ideas de qué aplicaciones podrían llegar a tener y poder llegar a formar. Ok, vamos a... voy a solicitarles, por favor, no sé si alguien me puede apoyar con la lectura de la siguiente diapositiva. Vamos a grabar la clase. Ups. Ok, no sé si alguien me puede apoyar con la lectura, por favor. ¿Podría Si hacerlo yo? quiere, Ok, gracias. Bueno, ya tenemos, no sé si levantamos la mano para que me puedan apoyar, por favor, y así vamos a ir dejando una colita a todos los que quieran ir participando. Gracias. Comenzamos entonces con Edwin. Gracias. Web Service. La Web Service, la web define servicio web como un sistema de software diseñado para permitir interoperabilidad máquina a máquina en una red. En general, los servicios web son solo APLS web que pueden ser accedidas a una red como Internet y ejecutadas en un sistema de hosting remoto. En términos sencillos, un servicio web es cualquier sistema de software diseñado para soportar interacción máquina a máquina sobre una red. Esta amplia definición abarca múltiples y diferentes sistemas, pero en general, servicio web suele referir a clientes y servidores que se comunican usando mensajes HTML que siguen en estándar SOAP. Ok, veamos. Por favor, ¿alguien me puede apoyar definiendo qué es un API, por favor? Si alguien lo puede googlear. Recordemos que el objetivo de este tipo de funcionalidad es la interoperabilidad, intercambio de información entre, esa es máquina a máquina, es una de las definiciones asociadas a los web services. Nosotros, la parte de esa interoperabilidad inicialmente era poder transmitir información en un formato definido, que el estándar en su momento era XML, el estándar de comunicación. El estándar para la construcción de los web services es SOAP, que es un estándar abierto. Sí, Hugo, te escucho. Para lo que pregunté de qué es API, Ajá. pues API es interfaz de programación de aplicaciones que se creó antes de que existieran las API web, que es como que se puede decir que es un puente que comunica a dos componentes de software. Si uno quería abrir la cámara de un teléfono, tenía que usar la API de la cámara para ir del software a la cámara, ¿verdad? Entonces, las API web es el mismo concepto, es como que un puente entre dos software y permite comunicación. Entonces, una API REST es un puente que usa el protocolo REST. Una API SOAP es un puente que utiliza el protocolo SOAP y así, ¿verdad? Excelente, excelente, Hugo, perfecto. Correcto. Los APIs en términos generales son funcionalidades que permiten la comunicación hacia el entorno externo y de un software, de una aplicación. Ese es el objetivo de las APIs. Correcto, gracias, Hugo. Muy buena definición. Entonces, este es el objetivo de los web services, es poder tener ese intercambio de información entre sistemas heterogéneos, que es lo que se pretende. Gracias. Continuando, por ejemplo, en esta parte de los web services, el objetivo es, tal y como mencionaban hace un momento, la comunicación entre sistemas heterogéneos. Veíamos hace un momento, por ejemplo, aquí PHP,
tecnologías que puede ser .NET, por ejemplo. Y poder generar ese proceso de compartir información entre sistemas que no son construidos bajo las mismas tecnologías. Estos pueden ser sistemas, pueden ser sistemas de información, sistemas operativos, que en su momento pueden llegar a tener esa necesidad de poder compartir información. En su momento, hace unos años atrás, se veía la fusión de bancos y ellos, pues, resulta que algunos bancos tenían sus sistemas en aplicaciones creadas en tecnologías de Oracle y otras en .NET, por ejemplo. Entonces, pues, comenzaron a crear internamente funcionalidades para poder compartir los datos. En algunos casos decían, bueno, ¿usted de qué banco? Cuando muy se comenzaron a dar esas fusiones, decían, permítame, me voy a cambiar de sistema. Entonces, ¿usted de qué banco vengo? Vengo para el banco X. Ah, bueno, entonces tengo que utilizar este sistema en particular. Vengo para el banco Y. Ah, entonces voy a utilizar este sistema. Lo cual, aunque los sistemas eran muy buenos, pero en tiempo de operación, pues ya generaban cierto incómodo, tanto para la persona del banco como para el usuario, ¿verdad? Entonces, pues crearon sus interfaces de migración de datos entre los sistemas, posiblemente el que tenía mayor posibilidad de crecimiento y mantenimiento mucho más fácil. Hay muchas variables a considerar al momento de determinar cuál era el sistema con el cual se pudieron haber quedado. Hubiese sido también fácil poder integrar la creación de servicios web para esta interoperabilidad entre los diferentes sistemas. En definitiva, permite comunicación entre diferentes máquinas con diferentes plataformas y entre programas distintos. Esta comunicación se logra a través de la adaptación de diversos estándares abiertos. Un servicio web, en inglés web service, es una colección de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Ok, partiendo de esto de estándares abiertos, vamos a regresar un poquito a la definición de sistemas operativos. ¿Qué es un sistema abierto? No sé si alguien me puede dar esa definición. ¿Qué es un sistema abierto? Bueno, vamos a reducir tal vez un poquito más el concepto. ¿Qué es un sistema operativo abierto? O denme ejemplos de sistemas operativos abiertos. Sí, Raúl, te escucho. Ingeniero, ahorita lo estaba googleando. Primero, buenos días, Buenos ingenieros y días. compañeros. Un sistema abierto dice que es un sistema que tiene interacciones con otro sistema, ya sea que le envíe información o que reciba información de otro sistema externo, aparte de él. Ok, y si hablamos de sistemas operativos abiertos, ¿podemos dar algunos ejemplos, Raúl? Sistemas operativos abiertos. La verdad es que no, ingeniero. Como digo, lo acababa de googlear. Ok, perfecto. La definición está muy buena. Solo tenemos que aterrizarlo un poquito más a aspectos de los sistemas operativos abiertos. ¿Alguien que nos pueda dar un ejemplo de un sistema operativo abierto, según la definición que nos acaban de proporcionar? Sistema Android, el Linux, Windows, iOS, macOS. Ok, perfecto. Todos ellos son sistemas operativos abiertos. Excelente. ¿Y por qué son sistemas operativos abiertos? Podemos Esa es la interactuar. definición porque son interactuados. Porque permiten interactuar con su medio ambiente, ¿verdad? Permiten
obtener información, así como poder proporcionar información hacia el exterior. Excelente. Perfecto. Entonces, sobre las características que se generan en los sistemas operativos, nosotros podemos destacar, en este caso, la parte de que puede ser accesible de cualquier aplicación. A eso es lo que llamamos nosotros entre sistemas heterogéneos, pueden ser diferentes, justamente lo que acaban de platicar los sistemas operativos. Nosotros no nos vamos a interesar básicamente en los el hardware que contenga cierta aplicación, ni la arquitectura o paradigma de programación con la cual fue creado, simplemente poder establecer ese proceso de intercambio de datos. La parte de cualquier plataforma, tanto de software y de hardware, pues no nos vamos a preocupar. El objetivo es poder cumplir el intercambio de información. Hablábamos también del lenguaje de programación y lo más importante, hacer uso de estándares abiertos. Esas son algunas de las características de los servicios web. En este caso, nosotros veíamos que teníamos el estándar del XML para intercambio. Originalmente fue XML, hoy en día se utiliza JSON como parte del estándar entre las diferentes aplicaciones. SWAP, XML y RPC, que eran otros protocolos. Este es el que predominó por muchos años. Ahorita justamente lo que comentaba Hugo, también el estándar REST es el que está teniendo bastante popularidad en la construcción de los diferentes sistemas. Los protocolos HTTP, FTP, SMTP, que ayudan en el proceso de la construcción de este tipo de servicios. Un estándar para definir la interfaz pública de los servicios web, el estándar UDDI, el protocolo para publicar la información de los servicios web, y el WS Security, que es válido por OASIS, que es un estándar, una institución, por decirlo así, que se encarga a los procesos de seguridad en aspectos de comunicación. Este tipo de servicios pues nos ayudan en cierta forma a generar evitar la interacción. El uso de los servicios web es un proceso yo lo veo como un proceso de automatización. Y les comentaba a los compañeros de la clase anterior, si vieron el gráfico anterior, hace tiempo estuve trabajando en un banco donde se generaba el reporte de los depósitos que había que hacer por cuenta hacia de una empresa en particular. Entonces ellos enviaban toda la información del nombre del cuentaviente, datos generales y el monto que se le tenía que depositar a la cuenta. Esto era un XML. Este proceso venía al concepto de validación por parte del banco. Este proceso de validación, creo que no se logra leer, era verificar que cada una de las cuentas pues estuvieran activas, que no se estuviese generando, que alguno de los datos estuviese errado, el DPI o el número de cuentas estuviese malo. Entonces, en base al resultado, si eso era correcto, pues se generaba la acreditación a la cuenta
Caso contrario, pues se generaba un informe indicándole al cliente qué cuentas eran las que no se habían podido trabajar, y esa información se regresaba de nuevo al cliente para que él pudiera reprocesarlo. Todo esto de acá era utilizando HTTP, y este proceso de acá era utilizando FTP para ese proceso de envío de información. Y entonces el aspecto de la interacción humana era la que se estaba evitando. Claro, el banco tenía las opciones de poder cargar desde su banca los diferentes archivos, pero algunas veces, por ejemplo, el planillero o el de encargado de nómina se enfermaba o no podía subir el documento para las acreditaciones. Habían ciertas cuestiones ahí, o que al momento de poder subir la información se pudiera dar cierta manipulación en la información. Entonces eso era lo que se trataba de ver. Y para poder ir aplicando cierta seguridad, pues a nivel del XML se establecieron ciertas llaves que se validaban directamente en esta parte. Y sobre eso se generó un proceso de encriptación del XML para evitar cualquier escucha que se pudiera dar dentro de esta información, y pues de este lado se genera la desencriptación. Para poder tener cierta seguridad, igual en este proceso se volvía a encriptar, y aquí pues desencriptaba. Para el proceso de comunicación, y solo esto se quedó funcional, y pues se generaron varios equipos de trabajo, personas que trabajaban en el proceso de creación del web service. En ese momento era lo que estaba de moda, y tanto la creación del servicio a nivel del HTTP, y otro equipo en la construcción de respuestas por medio del FTP, todo de forma automática. Entonces, y parte de este proceso les comentaba cómo es ir integrando los conceptos que se han tenido de los diferentes cursos, porque para esto, por ejemplo, el XML implicaba la creación de la forma en que se iba a construir el XML. Este XML, si lo vemos en el área de compiladores, pues era la creación de la sintaxis. Sería la parte léxica de qué etiquetas se iban a utilizar, qué información iba a tener, el uso de las diferentes de las llaves o datos del encabezado del XML, el proceso de encriptación, que era parte también dentro del envío de la información, y este proceso de encriptación, pues, poderlo trabajar del lado del banco, ya generando el proceso de desencriptación, y cuando ya se tenía el proceso de encriptación, comenzar a validar la información. No solo se generaba el proceso de análisis del XML, que entonces ya habíamos dicho la parte léxica, qué era el contenido dentro. Ahora acá la parte sintáctica, que era proceso de validación, que cumpliera la llave, fuera la que estuviese actualizada, por ejemplo, que dentro del encabezado del XML contuviese todos los datos de identificación de quién estaba enviando el XML, que estuviera, y luego como parte pasando la validación sintáctica, comenzaba la parte semántica, y la parte semántica incluía el proceso de verificar que la cuenta existiera dentro de los registros del banco, que la cuenta estuviese activa, que no tuviese ningún embargo la cuenta que se estuviese generando.
para poder toda esta información poderla tener como parte del proceso, el resultado del análisis. Si el proceso, digamos, de una cuenta era correcta, pues se realizaba la acción de acreditación. Y esto, pues, habilitar entonces ya los demás servicios que estaban también de forma automática, de indicarle por medio de un mensaje de texto al celular que tenía registrado el cuentaviente de que se le había hecho una acreditación. Temas que, digamos, hoy en día siguen funcionando y dan buenos resultados. Esos son algunos de los tantos usos que se pueden generar a la parte de la creación de los diferentes servicios web. Y, digamos, y haciendo uso, digamos, de la parte de compiladores para poder ir separando cada una de las etapas asociadas a la información que se vaya procesando. Ok, vamos a continuar. Los servicios web, las ventajas que tienen es la parte de la interoperabilidad entre aplicaciones. En este caso nosotros desconocíamos qué plataformas de software utilizaba, por ejemplo, la empresa que consumía los servicios del banco. Ellos ingresaban al enlace del servicio web y simplemente tenían que cumplir los requisitos que se les habían indicado para poder tener ese tipo de funcionalidad. Los servicios web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, más humanos y accesibles. Hoy en día ya no solo es texto lo que se está generando en el proceso de poder compartir. Ya son paquetes un tanto más potentes para poder transmitir cierta información que tal vez no requiera tanta proceso de validación, simplemente recibir y mantener ciertos servicios alimentándolos con información continua, llámese servicios de streaming que tal vez son los que más demandan transmisión en un momento dado. Por ejemplo, apoyarse en el protocolo HTTP, bastante simple el proceso de comunicación que permite acceder a cualquier sistema conectado a la red bajo el protocolo HTTP y usar el puerto 80. Este es uno de los estándares para el proceso de comunicación, permitir uso de servicios integrados, cambio de varias compañías y varios softwares. Desde aquí, varias aplicaciones, tal vez debería de indicar. Permite la interoperabilidad entre plataformas de distintas fabricantes por medio de protocolos estándar. Entonces, lo único que nosotros necesitamos es aprender los estándares para poder construir este tipo de sistemas y saber por qué es necesario poderlos aplicar. Muchas veces nosotros nos desgastamos en hacer ciertas aplicaciones, por ejemplo, en crearla tal vez en contenedores, pensar en una arquitectura que posiblemente sea fácil la construcción y ya tengamos mucho expertise, pero realmente donde se vaya a utilizar no aprovechen por completo este tipo de funcionalidad. Si ustedes se recordarán, en el examen número 2 decía, venía un gráfico donde decía, digamos, venían 3 capas. Aquí posiblemente la base de datos, acá la lógica del negocio, y digamos que acá podría ser un cliente, llamémoslo así. Entonces, ¿cómo es que ve un usuario final? ¿Será que logra distinguir que existe 3 capas asociadas a la construcción de un sistema? Y la mayoría pues respondió que para un cliente, un usuario final, pues realmente no le
Él sabe que se conecta desde su equipo y que va a obtener información. Para él es un cliente servidor, pero todo lo que pase aquí en medio, para él debe ser transparente, y así debe ser la forma en que se debe interpretar por parte del usuario, ¿no? Nosotros utilizamos Instagram, Twitter o cualquier otra de las redes que existen hoy en día. Sabemos que la aplicación está en nuestro dispositivo, pero porque tenemos servicio de datos, sabemos de que está consumiendo en algún lugar, estábamos accediendo a un servidor, pero no sabemos realmente cómo es la arquitectura para poder tener ese servicio rápido que nos presentan las redes sociales. Y parte de la agilización de la respuesta de los sistemas es el uso de los diferentes servicios que para eso fueron creados, porque no sobrecargan los equipos. Y el uso de contenedores más servicios, pues eso debería agilizar el procesamiento en los sistemas de información. En este caso, sobre los inconvenientes de los servicios web para realizar transacciones, no puede compararse en su grado de desarrollo con los estándares abiertos de computación de CORBA, que es un estándar de procesamiento distribuido. Es decir, yo puedo mandar a activar procesos por medio de ese estándar a otros equipos de forma remota y que me ayuden en el aspecto de procesamiento de cierta actividad en particular. Hagamos así un ejemplo tal vez muy fuera de calcular la integral de la tangente inversa, por ejemplo. Entonces, posiblemente lleva mucho tiempo en su procesamiento y yo voy a utilizar por medio de estos de computación distribuida, voy a apoyarme de otros equipos para que me ayuden a realizar este proceso en particular. Y cada respuesta que me vayan generando, ir sumándolo al procesamiento en general. Su rendimiento es bajo si es comparado con modelos de computación distribuida tales como RMI, CORBA, y algo que XML no está diseñado para un alto rendimiento, y esto se ha comprobado ya hoy en día con el uso del estándar de JSON. JSON es mucho más rápido para su procesamiento y las librerías generan respuestas mucho más rápido, y es por eso que, por ejemplo, el ejercicio de la semana anterior, que era analizar la base de datos y cómo se interpretaban este procesamiento de base de datos híbridas en cuanto a el paradigma de manejo de información, pues ha venido a revolucionar ese procesamiento y búsqueda de información mucho más rápido. Aquí, por ejemplo, el apoyarse en el estándar HTTP puede generar algunas fallas en la seguridad. Básicamente en los firewalls habría que generar reglas en los firewalls de ciertas limitantes. Y esto puede generar una administración un tanto compleja en los procesos de redes, cuyas reglas bloqueen o puedan evitar la comunicación entre programas a ambos lados de la barrera. Esto, si es HTTP y se maneja sobre el puerto 80, sí habría que tener cierta auditoría continua en estos procesos, porque fácilmente alguien puede construir un web service y poder publicar información que sea muy sensible al proceso o al negocio que tenga determinada organización. Entonces, eso hay que considerarlo al momento de construir este tipo de aplicaciones. Otros temas, por ejemplo, cuando son estándares abiertos, verificar de que las buenas prácticas a nivel de seguridad nosotros las podamos cumplir.
para evitar cualquier riesgo que se pueda dar en cuanto a la fuga de información, llamémoslo así. No sé si leyeron ustedes el hackeo que se dio al Ministerio de Economía, no, sí creo que sí, o de Relaciones Internacionales creo que fue, la información muy sensible de algunas empresas que generan negocios en el extranjero. Entonces, les vieron hace un momento que estaba marcada con una X, debido a que en su momento sí había poca información en algunos lenguajes de programación. Hoy en día de esto ya hay bastante información, y a nivel de programación y tecnología hay personas que tienen el tiempo necesario para construir unos videotutoriales que hasta dan gusto de poderlos ver y se entienden fácilmente, ¿verdad? Antes, por ejemplo, un videotutorial y algunos videos que alguna vez se solicitaban en algunos cursos era de que explicaran la construcción de un determinado sistema. Pero por tiempo, por decirlo así, algunos estudiantes pues no daban a cabalidad una explicación tan al interior sobre la construcción del sistema. Y lo mismo sucedía con algunos videotutoriales, que algunos pasos que eran muy importantes no los colocan o no los colocaban en su momento. Pero hoy en día se consulta algún framework en particular y ahora ya no se sabe cuál de todos los videotutoriales que pueden salir va a ser el mejor, y lo que se hace es, bueno, voy a buscar el que dura menos tiempo porque el tiempo es valioso. Y resulta que el video posiblemente se corra con éxito y se atine a la solución que se está pidiendo. Pero muchas veces se invierte más tiempo en el proceso de investigación bajo este tipo de forma de poder llegar al conocimiento. Entonces, que bibliografía, muchas veces sí hay bibliografía, pero tenemos que generar la inversión necesaria para poder tener ese ejemplar. Y lo malo de tecnología es de que uno compra un libro de determinada tecnología y muy bueno, lo aprende, pero al poco tiempo viene una nueva, hubieron mejoras o cambios en el proceso, en el estándar, y hay que volver a invertir para poder entenderlo y seguir teniendo esa biblioteca a nivel tecnológico, ¿verdad? En los videotutoriales, pues la inversión es solo tiempo, no es tanto económica, sino que tiempo para poder llegar a las soluciones que ahí se plantean. Y algo muy importante que digamos que nos tenemos que acostumbrar a realizar es buenos manuales, así como han construido los diferentes laboratorios, algunos que hemos visto en clase, las soluciones excelentes, me parecen muy buenas y se toman el tiempo. Felicitaciones por ese tipo de documentación, porque aunque no nos guste programar, el tener documentos de soporte que ayuden en un momento dado, cuando en el peor de los casos, digamos, el programador estrella se muera, existe documentación de soporte que ayude a entender la funcionalidad. O el programador estrella se pelea con la empresa y solo él sabía cómo funcionaba determinado módulo, o su programación era tan abstracta que es un poquito difícil poder entenderle lo desarrollado. Lo bueno que acá sé que tienen muy buenos estándares de programación, muy buenos estándares para crear documentación, y felicitaciones por eso. En razón para el uso de servicios web, dice, la principal razón para usar servicios web es que se basan en HTTP sobre TCP en el puerto 80. Es una forma de comunicación muy
Muy buena. Buena interfaz para acceder a servicios y funcionalidades de otros ordenadores dentro de la red. Y la parte de la flexibilidad e independencia que se pueda llegar a generar en la construcción de los servicios web. Podemos disminuir la funcionalidad, ampliarla, mejorar aspectos de seguridad, para que no cualquiera pueda tener acceso a la información que ahí se esté publicando. Plataformas que permiten el conocimiento de o la creación de contenedores de aplicaciones orientadas a servicios web. Tomcat, ColdFusion, Macromedia, del lado de Java. En su momento Sun Microsystem pues comenzó a generar bajo Jakarta, que es digamos el servidor para la publicación de información. Jonas es otra iniciativa de código abierto. Microsoft.net. Novell también tiene la creación de web services. Les comentaba que antes conocíamos sobre Java, sobre la arquitectura del J2EE. Es otra forma de crear también aplicaciones. Ellos tienen sus propios estándares y se apoyan también bastante en lo que son los servicios web. WebLogic, WebShare, que son otros de los servidores o contenedores para poder crear este tipo de servicios, y así ustedes pueden pueden conocer también otros contenedores para poder publicar este tipo de funcionalidad. ¿Cómo es que nosotros hemos ido teniendo la evolución en cuanto a la creación de sistemas de información? Originalmente se tenían aplicaciones monocapa, es decir, una computadora se tenía la interfaz de usuario, lógica de negocio y lo que es la base de datos. Es decir, digamos, veamos todavía hace unos 10 años posiblemente se tenía este tipo de forma de trabajo. Hablemos de una construcción de un sistema con C++, donde se tenía la interfaz del usuario, la lógica del negocio, digamos que fuera una especie de inventario, que fuera un Cardex, entradas y salidas, donde si yo quería despachar un producto, o sea, generar la salida de un producto, donde su cantidad disponible era 0, pues me va a decir la lógica del negocio, no es posible. Entonces no puedo hacer ningún cambio en la base de datos. Pero si hay disponibilidad, pues voy a generar el cambio necesario y ya cumplir con el flujo de la extracción de ese producto y dejarlo registrado en el sistema. Vieron que esto era bastante funcional, y con la evolución de las redes, pues se comenzó a pensar, bueno, esto que estaba en un solo equipo, ¿por qué no extenderlo? Y comenzar a trabajar en aspectos de aplicaciones cliente-servidor. Y comenzar a separar entonces esta funcionalidad, donde yo tenga solo la interfaz del usuario, la lógica del negocio dentro de un servidor. Y con la interfaz de usuario tal vez tener cierta funcionalidad que me permita tener ese manejo. Es decir, voy a manejar números en la parte del inventario, validar que realmente me estén ingresando números como parte de esa lógica, ¿verdad? Y entonces seguimos con el sistema de Cardex. Ingresó producto, bueno, voy a generar las funcionalidades, y esto me permite tener más clientes que me generen y me ayuden a esa funcionalidad hacia el servidor, y que esto pueda replicarse. Esto fue bastante funcional, pero cuando son sistemas transaccionales de alta transaccionalidad, pues eso se va disminuyendo, porque los recursos dentro del servidor se dividen en la parte de lo que es la lógica del negocio
y la parte de los datos. Esto va a implicar entonces que las diferentes combinaciones y crecimiento de los sistemas que habíamos visto debería de generarse un procesamiento mucho más rápido, teniendo ya dispositivos dedicados a cada una de las capas. Y este proceso de dedicación es poder tener separada la interfaz de usuario, la lógica del negocio y la parte de datos. Teniendo cada uno de los recursos a realizar funcionalidad específica, pues se espera de que los sistemas respondan mucho más rápido. ¿Esto qué tiene que ver con el aspecto de relación de los servicios web? Porque ahora la evolución es poder tener servicios web en cada una de estas capas que permitan ese proceso de comunicación. En diferentes servidores en un momento dado, que sería ya el concepto sobre el crecimiento de los microservicios. Orientado a aspectos de microservicios, digamos, pero en la creación de los web services, toda la lógica de negocio tendríamos web service, digamos, si tenemos inventario y ventas, un web service de inventario, un web service de ventas, que para poder consumir en Y sobre la arquitectura de 3 capas, en este caso, digamos, un tanto ya del ejemplo que les platicaba de los años a finales de los 90, era esta aplicación donde teníamos una primera capa de un cliente de aplicación que utilizaba set-top box y un navegador web para poder realizar el envío de la información. Un servidor de aplicaciones, un servidor Tomcat con servlets para recepción de esa información. El servicio de datos, una base de datos y el servidor SMTP, que era lo que ayudaba para poder enviar ese tipo de información. El cliente es un cliente email, un cliente de correo que nos permite enviar emails a cualquier destinatario en forma rápida. Recuérdense que este tipo de aplicación fue a finales de los 90s, digamos a 97 a 2000 más o menos, que fue un tanto popular. Y lo que se hacía es que se conectaba a una especie de cajita que era la que tenía esa funcionalidad de un navegador, que ese navegador presentaba una pantalla para poder generar la escritura de un correo y poder enviar esa información a una televisora, que era la mayor funcionalidad que le da. Entonces, si ese mensaje que llegaba a la televisora, lo pasaban en la parte inferior de la televisora en algunos programas, dando saludos, algunas veces noticias, según fuera. Pero la inversión que había que hacer, pues era por parte del usuario final, ¿verdad? Para poder tener
que en algunos programas de televisión se pudiera ver un saludo por cumpleaños o un saludo en particular por X o Y motivo. Y este cliente ofrece una interfaz de usuario con escritura a través de un mando a distancia, un teclado no muy cómodo para poder ingresar los datos. Hoy en día, por ejemplo, este tipo de servicio fácilmente se podría implementar con las televisiones inteligentes, las Smart TV, que ustedes ya conocen y me imagino saben manipular muy bien. Las características: ofrecer seguridad usando el protocolo SSL para el envío de emails encriptados, hacer uso del canal de retorno ya sea por interfaz Ethernet o por modem, que aquí en Guatemala era a nivel de modem como se manejaba. Utilizar arquitectura de 3 capas, hace uso de servidor de aplicaciones Tomcat. Dicho servidor implementa un servlet que recibe peticiones GET y POST y se comunica con el servidor SMTP para el envío de emails. Entonces, y este sistema, sobre sus ventajas: el uso del cliente email desde la televisión supone una revolución en cuanto a flexibilidad e interacción entre usuarios se refiere. Hoy en día eso era un avance considerable. Hoy las Smart TVs pues ya traen un navegador, se conectan al URL de una cuenta de correo y ya tienen el cliente dentro de un Smart TV. ATS cliente email mantiene una arquitectura de 3 capas, con lo que conseguimos un cliente receptor MHP completamente ligero, exento de funcionalidad lógica alguna, por lo cual esto permite que se viese rápido el proceso de envío de información y de forma instantánea poder casi que presentarlo a la empresa televisiva. Flexibilidad en el cambio de servicios y o implementación lógica del servidor. Y la parte interesante era que se tenía almacenamiento de los emails en el servidor de SMTP. Desventajas: la principal desventaja pasa por hacer uso de un mando a distancia para la escritura de mensajes. Los teclados en ese momento no estaban tan evolucionados y como hoy en día. Tenían algunas, aparte que se tenía limitante para escribir una cantidad de caracteres, pues el teclado estaba conectado directamente a la cajita que servía como CPU, por decirle. Entonces no era tan cómodo. La lectura de mensaje en televisión no es el más adecuado. Las resoluciones en ese entonces de las televisiones pues, que se manejaban, imagínense, esas CRT, las televisiones de resolución de pantalla mucho menores a lo que hoy en día nosotros podemos tener en nuestras computadoras. ¿Cómo funcionaba este tipo de sistema de arquitectura? Tenemos el cliente, que es una funcional muy básica, solo la interfaz de usuario. Luego era el servidor de aplicaciones, el Tomcat, que tenía un servlet que recibía el mensaje y este mensaje se enviaba al proceso de comunicación, enviar el mensaje para quién iba y de dónde iba y el mensaje en particular, que es parte del formato del envío de un correo. El servidor pues procesaba y enviaba ya formateado correctamente el mensaje hacia el servidor SMTP. El servidor SMTP pues redirigía el mensaje al cliente, en este caso era la televisora, y pues cuando era entregado solo le respondía al servidor de aplicaciones de que el mensaje había sido entregado y hacía la misma notificación.
hacia el cliente, y el cliente en la parte de atrás, ya llegó mi mensaje, y esperando a que apareciera en la cola de mensajes dentro de la televisora. Hoy en día ya eso ya como negocio no sería nada rentable, ya no llama la atención. Y entonces hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes todavía ven televisión nacional? Los canales de señal abierta. Llámese 7, 11 y 13. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ya nadie ve televisión. Aunque sea todavía. para ver la noticia, Inge. Ok, bueno, perfecto. Ya hay 1 o 2 personas. Y estamos hablando de 30, digamos, de 31 personas que estamos conectadas. Yo también, ya muy pocas veces puedo levantar, digamos que somos de 30 personas, 3 las que estamos, vemos todavía televisión nacional, y ya, tal vez ya no muy seguido. Ahora, ¿cuántos de ustedes todavía ven cable, señal de cable en televisión? Algún canal de cable todavía por televisión. Russell todavía dice que ve. Yo no sé si es canales. Bueno, yo igual de vez en cuando me descuido y encuentro una película y me quedo viendo la televisión, pero básicamente ya no. Ahora, ¿cuántos de ustedes consumen servicios de streaming? Llámense Netflix. Yo también peco de que me he desvelado para algunas series. Sí, en ese caso creo que la mayoría, ¿verdad? Entonces, sí, hay algunos que son tímidos, no quieren levantar la mano, no quieren... Entonces, pues son formas. Entonces, lo que tenemos que comenzar a buscar es esa forma. ¿Cuáles son las tendencias? Esa no sé en qué streaming la están pasando, Russell. Tenemos saber cuáles son las tendencias. Señora, ¿Qué manda? sí tiene ventajas y desventajas también estos del streaming. Por ejemplo, el streaming, uno depende también de la conexión de internet. En cambio, los cables supongo que no utiliza internet. Yo consumo televisión también digital, pero es a nivel satelital, entonces ahí no consume nada de datos de internet. Ok, excelente. Entonces, hay otras formas pero digamos, ¿cuáles son las tendencias? Y eso tenemos que ver para poder plantear ideas, ¿verdad? ¿Cuáles son las nuevas tendencias a las cuales nosotros vamos a desarrollar ciertos proyectos o queremos proponer ciertos proyectos? Los proyectos a las diferentes comunidades, por ejemplo, en algunos lados no tenemos muy buena señal inalámbrica, o hasta telefónica inalámbrica no es muy buena, entonces, pero la que sí es estable es la señal va vía cableado. Hace un tiempo alguien me comentó, no sé qué tan de cierto sea, de que ya no está permitido generar más por las empresas de telecomunicaciones generar más cableados, llámese poner más postes, que no, algo así, no estoy muy bien enterado, suena como a chisme. Pero si alguien sabe algo al respecto de que se haya limitado el uso de generación de más cables y posteados en las calles, pues sería bueno, porque entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones? Ahorita con la tecnología 5G, pues en teoría viene a revolucionar el proceso de comunicación por las altas velocidades. Pero recuérdense que la topografía de nuestro país, hay montañas, hay valles, ¿qué tanto pueda afectar este tipo de comunicación bajo estas tecnologías? Y claro, la fibra óptica, por ejemplo, ha sido muy fiel en su proceso de transmisión. Entonces, y creo que no mal recuerdo, era más relacionado que no se podían instalar más antenas en el área, en las diferentes áreas, porque estaban generando cierta contaminación. Era un estudio, entonces estaba suspendida la instalación de más torres de señal. No sé qué tan de cierto sea esa
ese comentario que me hicieron en un momento dado. Pero entonces nosotros al momento de proponer ciertos servicios tenemos que ver cuáles son. Sí, eso también lo comentaron. No sé qué tan cierto sea, pero igual hay de historias a historias, ¿verdad? Entonces, tratar de ver cuáles son las tendencias al momento de la construcción de un sistema de información. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de avanzar un poquito más. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que son los microservicios. La arquitectura monolítica era lo que hablábamos hace un momento, digamos. Hoy la parte monolítica lo vemos en un sistema de información donde tenemos la interfaz de usuario, la capa del negocio, la capa de interfaz de datos, en un solo equipo. Pero ¿qué pasa si alguna de estas funcionalidades dentro de este sistema falla? Pues vamos a tener fallas en todo el sistema por igual. Es por eso que se propone una arquitectura de microservicios, donde se pueda tener por separado las diferentes funcionalidades. Y la suma de todas estas pequeñas funcionalidades pueda ser igual a la que teníamos originalmente. Entonces, eso es lo que se pretende en esta arquitectura de microservicios. Y claro, para eso vamos a utilizar servicios que nos permitan mantener este tipo de funcionalidad. Y la suma de todos estos servicios llegar a completar la funcionalidad. Por ejemplo, si esto fuera ventas y esto fuera compras, por ejemplo. Nosotros, si fueran los empresarios, ¿cuál es el sistema que vamos a querer que siempre esté funcionando? Los de facturación. Claro, todas las que generen ventas. También las compras generan facturas, pero en ese caso todo lo que genere a nosotros ingreso es lo que vamos a querer que siempre esté funcionando. Entonces, evaluar en su momento cuáles son las funcionalidades que podríamos ir separando para mantener ese nivel de ingresos, en ese caso, que podría ser ventas. Entonces voy a separar solo el módulo de ventas, porque esto requiero que tenga tal vez 2 servidores por el tipo de demanda. Mis productos han sido aceptados en el mercado y entonces pues esto necesito que funcione de forma separada. La parte compleja es cuando todo esto de acá tiene cierta interrelación, que casi que aquí hay que hacer una reingeniería para poder tener este proceso. Comenzar a separar qué partes son las que me tengo que llevar para tener estos microservicios habilitados es un tiempo que hay que conlleva en el proceso de migración. No es imposible, pero sí se debe considerar los tiempos para poder trabajar. Si lo tengo para dentro de 15 días, 20 días. No, analicemos cómo, o si no quiere que se considere nada de lo que está actualmente, bueno, hagámoslo de nuevo, pues, y posiblemente que sea mucho más rápido, porque si no vamos a usar un tiempo en el análisis del sistema actual y luego un tiempo en el proceso de migración para poder generar un tiempo 3 en la construcción. Y posiblemente el tiempo de la creación de este servicio sea mucho más fácil, mucho más rápido, sin necesidad de hacer este análisis en particular. Esa es la lógica. Vamos a ver, me confirman por favor si se puede escuchar el video que nos explica cómo es el proceso de la creación de microservicios y la evolución de un sistema monolítico a lo que son los servicios. Bienvenido a un nuevo video. ¿Se escucha? Sobre los microservicios.
Ok, perfecto. Voy a tratar de agilizar un poquito Vamos a poner 1.5 porque vamos a escuchar a los compañeros que traían un mantenimiento. Vamos a tratar de irnos un poquito más rápido. Espero que se logre entender. Igual, el video está en la plataforma para que ustedes lo puedan ver con un poquito más de calma. No se escucha, ingeniero. Tampoco a usted lo escuche, disculpe. Ok, un momentito, por favor. Vamos a ver qué pasó. ¿Sí se logra ver la presentación nuevamente? Inge. Sí, me confirma. Típicamente Si se construimos mira. una aplicación en donde incluimos todas las capas de ya sea de Se datos, ve y de se negocio, escucha. incluso ¿Se escucha? el Ok, tema de gracias. la interfaz dentro, digamos, de una sola aplicación o un contenedor. El enfoque orientado a microservicios nos dice que podemos desmenuzar esa aplicación en varios servicios que funcionen de forma independiente, de tal forma que cada componente de negocio lo separemos y la comunicación entre ellos con el, digamos, el front-end o el componente principal que administra todos ellos sea a través de mensajes, solicitudes HTTP o recursos REST. Entonces vamos a ver cómo podemos ejemplificar este tema de microservicios para que entiendan cómo nos beneficia. Obviamente es otra forma de arquitectar una solución. Esto no significa que todas las aplicaciones tengan que seguir este modelo, sino que hay ocasiones en donde es conveniente segmentar una aplicación o un sistema en microservicios dependiendo de las circunstancias que también necesite esa aplicación. Entonces vamos a comenzar. Aquí les voy a presentar el ejemplo de Doña Claris. Doña Claris es una emprendedora con mucha visión y entonces lo que ella quiere es construir una tienda online. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a vender artesanías u objetos hechos a mano o algún otro tipo de producto que ella cree que va a tener éxito en su país. Entonces Doña Claris empieza y construye con ayuda a lo mejor de un equipo de programación su tienda online, una tienda online sencilla porque está empezando, en donde tenemos los componentes básicos que es un servidor web para atender las solicitudes, almacenar los datos y los archivos que requiere su tienda para trabajar. Y también tiene una base de datos, obviamente porque necesita guardar cierta información para seguir almacenando artículos, las cuentas de usuario, qué pedidos hay, etcétera. Es decir, para administrar los componentes de su negocio.
Ahora, estos componentes como tal en este sitio web están todos almacenados, digamos, dentro del mismo servidor web o en este componente principal. Entonces, estos 4 que les coloco aquí, podemos ponerlo como ejemplo, porque en una aplicación tradicional, o en este caso en un sitio web, pues tú programas que, por ejemplo, los pedidos se conecten a la misma base de datos, jalen información, hagan las operaciones necesarias, pero dentro del mismo contexto de la aplicación web. Esto no es malo y, como les decía, inicialmente doña Clarice pues está viendo que, por ejemplo, en México pues está teniendo buena recepción su tienda online, tiene varias compras, llega a experimentar ciertos picos, pero nada del otro mundo. Sin embargo, ya pasó algunos años, entonces está viendo doña Clarice que su estrategia de internacionalizarse empieza a tener éxito. Entonces no solamente está teniendo ventas en México, sino incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en la India y algunos otros lugares, por lo cual su aplicación, digamos, como está, si bien funciona correctamente, no empieza a ser escalable. Por lo tanto, el hecho de que tenga más solicitudes HTTP o que tenga más clientes que quieran seguir comprando hace que cada vez los recursos enfocados a su tienda web sean limitados y por lo tanto a Clarice le obligan a tener que escalar. Con escalar me refiero a que podamos levantar los recursos bajo demanda, de tal forma que si empieza a tener una mayor demanda de solicitudes o de accesos a su tienda, tenga la capacidad de incrementar los recursos para seguir soportando esa cantidad de solicitudes. Y aquí viene el primer concepto sobre cómo funcionan los microservicios, porque típicamente lo que haríamos sería, digamos, si tengo ahorita un servidor web para atender un número X de solicitudes, a lo mejor necesito poner otro servidor web para que atienda a lo mejor la región de Europa, u otro servidor web solamente para Estados Unidos. Este modelo de replicación obviamente me permite tener una cierta disponibilidad y en caso de que se llene un servidor o se sature, pues el tráfico se redireccione a otro servidor y así sucesivamente para estar equilibrando las cargas que reciben. Pero el problema aquí lleva a que pues, tenemos siempre, digamos, una copia de todo el sitio web con todos sus componentes de negocio replicados cuando no necesariamente todos los componentes necesitan, digamos, escalar o tener más recursos asignados. Y un ejemplo es, por ejemplo, las cuentas de usuario, en donde pues, prácticamente no necesitas mucho poder de procesamiento o la cantidad de solicitudes no puede llegar a ser mucha, pues porque las operaciones más básicas para los usuarios pues van a ser crear un usuario, cambiar la información o a lo mejor eliminarla, pero no son actividades que se tengan que hacer en el día a día o que tengan que ser por mucha gente para que pues ese componente se sature de tráfico. Es por eso que le llamamos aplicación monolítica, porque está encapsulado todos los componentes de negocio de esa aplicación, por lo tanto que si por ejemplo llegase a fallar un servidor, pues no se va a caer solamente el componente de pedidos o de pagos, sino se va a caer todo. Entonces esto afecta no solamente a los componentes que están, digamos, siendo sobrecargados de solicitudes o de recursos, sino también a aquellos que pues no tienen mucha interferencia en los procesos del negocio y aún así tienen que ser afectados. Entonces, ¿cómo ayudaríamos a doña Clarice con un enfoque de arquitectura en microservicios? Lo que haríamos sería lo siguiente. Recuerden, nuestro sitio web tiene un servidor web en donde ahí colocamos, digamos, de cierta forma las capas de negocio que tiene nuestro sistema y su base de datos. Entonces, para poder moldear esta arquitectura a microservicios, lo que tenemos es que separar cada componente de negocio, y es importante notar esto, componente de negocio, para que cada uno de ellos funcione como si fuera un servicio aislado, es decir, un servicio independiente que no necesariamente tiene que compartir información directa con algún otro componente de negocio. Ahora, ¿cómo podemos hacer que interactúen estos servicios independientes? Imagínense que para la parte de usuarios tenemos un microservicio llamado usuarios. Entonces, en este microservicio tenemos igual un servidor web en donde están hay un servidor que administra las solicitudes y una base de datos en donde tenemos la información de todos nuestros usuarios. Entonces, este microservicio se encargaría, por ejemplo, de hacer las operaciones de crear, eliminar, actualizar y borrar información solamente de usuarios. Entonces, digamos que nuestro frontend, que sería la página principal del sitio o cada una de las secciones, lo que haría es no conectarse a la base de datos del microservicio de cuentas, sino solamente hacer una solicitud HTTP, a lo mejor, por ejemplo, a través de una API, en donde mande una solicitud al microservicio, el microservicio recibe esa solicitud y internamente el microservicio haga las operaciones necesarias de acuerdo a ese componente de negocio. Entonces estamos hablando que cada microservicio funciona de forma independiente y se comunica con, digamos, el servicio principal a través de, por ejemplo, una interfaz bien definida con las operaciones que puedes o no realizar con ese microservicio. Ahora hay que poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si ya estando en nuestra arquitectura se nos cae un microservicio? A lo mejor lo que les decía, la demanda empieza a crecer alrededor del mundo. Entonces, en lo que nosotros identificamos cómo poder escalar esos recursos, vemos que se nos cae un microservicio. La ventaja de utilizar este tipo de arquitecturas es que solo va a afectarse, digamos, el microservicio como tal. Entonces, no todo el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que, como les decía, la parte de cuentas no es un servicio que requiera de mucha transaccionalidad, pero a lo mejor sí pedidos. A lo mejor estamos en Black Friday, entonces la cantidad de pedidos se incrementa exponencialmente o tenemos un pico de carga de información. Entonces, cuentas ni siquiera debería sentirse impactado, pues, porque a él no le pertenece como tal conocer cuáles son los pedidos que se están realizando en el momento. Por lo tanto, pues todo el sitio web, o al menos la mayor parte del sitio web, debería estar funcionando correctamente
exactamente, y los desarrolladores cuando vean esto, o la gente de infraestructura, debería estar trabajando específicamente en el microservicio afectado. Tenemos otro ejemplo, imagínense que queremos escalar, entonces este es otro problema que experimentamos en una solución monolítica. Imagínense que inventarios está recibiendo también, le está incrementando el CPU en sus servidores, por lo cual necesitamos escalar el número de cores del CPU para poder seguir haciendo las transacciones y las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no necesitamos escalar todos los demás componentes de negocio, solamente el de inventarios, porque es el que ahorita me está solicitando más recursos para trabajar. Y por último, la otra gran ventaja de los microservicios es que no dependemos de una sola tecnología para cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, imagínense que yo tengo un grupo de desarrolladores que primero empezamos a trabajar algunos microservicios en Java, a lo mejor después fuimos evolucionando, buscar nuevas formas de implementar tecnologías con backend, y a lo mejor cambiamos a .NET, y al final a lo mejor otro equipo posteriormente lo implementó en Node.js. Entonces, aquí tenemos 3 tecnologías diferentes, 3 lenguajes de programación, incluso 3 formas de trabajar a través de servidores web, pero eso no nos interesa porque como cada microservicio expone una interfaz que es conocida, digamos, para ser administrable por cualquier lenguaje, pues a mí no me interesa saber si un componente de negocio está en Java o en .NET o en JavaScript, porque al final la estructura o la interfaz me va a regresar en JSON. Entonces, en mi sitio principal, lo único que necesito es hacer operaciones o administrar la información a través de esa interfaz en formato JSON. ¿Cuáles serían algunas de las desventajas de trabajar con microservicios? Obviamente, el tener muchísimos microservicios hace más difícil administrarlos. Por ejemplo, en procesos de DevOps, la automatización es sumamente importante en los microservicios, porque pues, cuando vas a lanzar un release tienes que estar seguro a qué microservicio apuntas, qué microservicio no debería estar cambiando, cuál debería estar actualizándose. Entonces, si no tenemos procesos de administración o de entrega continua bien manejados, podemos caer en un tema de desorden o de desadministración, porque los microservicios, pues al ser demasiados, pues vamos a tener un cierto descontrol en saber qué es lo que estamos realmente haciendo, cuáles están en modo de desarrollo, en producción, en testing, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay muchas ventajas, como lo vimos en los ejemplos, sobre todo en el tema de escalamiento y en el tema de aislar los componentes de negocio para que podamos, hacer independiente la solución dependiendo de los componentes que la conforman. Y es así como funcionan los microservicios. No sé si ustedes ya habían escuchado hablar de ellos, si han trabajado en algún proyecto, ustedes han investigado cómo funcionan. Me gustaría que me comentaran qué tanto ya habían manejado este tema. Bueno, pues hemos visto los conceptos y cómo poder aplicar la parte teórica de los microservicios. Es algo que está teniendo bastante crecimiento hoy en día en el proceso de construcción de sistemas de información. Y justamente algo que mencionaba en el video es de poder identificar en qué momento se va a requerir la construcción de una arquitectura orientada a microservicios. No porque vamos a iniciar con un sistema, claro, podríamos, si tenemos el conocimiento y la habilidad para poderlo crear como microservicios, pues perfecto, porque sabemos cuál sería su proceso hacia el crecimiento de un negocio, y pues saber la visión también del negocio y cómo nosotros le vamos a apoyar. Claro, posiblemente por ser una tecnología innovadora, la implementación implique una inversión alta, pero si la empresa posiblemente está iniciando y su capital no es muy grande, pues también ofrecerle otras opciones con las cuales le pueden servir de igual forma, y a medida que ella va creciendo también vaya generando ese crecimiento o ese cambio en su arquitectura para poder brindar un mejor servicio. ¿Dudas hasta el momento? Si no hay dudas, entonces pues vamos a escuchar a los compañeros. Donde está Hugo, para que nos puedan apoyar. Tienen el espacio para poder presentar. Ingeniero, ¿Sí? fíjese, yo tenía una duda, pero con el proyecto final, no sé si me la resuelve antes de que empecemos con la presentación de los compañeros. Perfecto, veámoslo, ajá. Solo con la definición del proyecto, que ya tenemos lista nuestra base de datos y ya básicamente lo único que nos queda es hacer la interfaz bonita. Uh-huh. Y teníamos la duda de si tenemos que dejar el control para completo de la universidad, por ejemplo, de agregar cursos y todo eso, o solamente correcto. Trabajar con las asistencias. Es completo. ¿Es completo? Sí. Ah, muy bien. Y solo las asistencias son las que varían sus gráficas.
Correcto. Ajá. De hecho, con cada asistencia va a variar la gráfica de todas las áreas, ¿verdad? Ajá. Sí, muy bien. Eso sería todo Sí. nada más. Gracias. Va, perfecto, Anderson. Perdón. Buenos días. Buenos días. Disculpe, también tenía una duda con respecto a ese proyecto final. Los datos de los alumnos, como las carreras y todo eso, ¿el sistema lo debe de registrar o vamos a suponer que ya está registrado? Debe tener la interfaz para poder hacer los cambios, poder registrar nueva información. Pero ustedes pueden partir de información que tengan registrada, ¿verdad? Ok, Pero gracias. es de crear todas las páginas que me permitan agregar o modificar información. No sé si más dudas. Y que Bueno, solo para aclarar, y nosotros lo estamos haciendo con una base de datos llamada Suprabase, pero no sé si al final usted dio alguna otra base de datos para empezar a migrarnos no, solo para no no, tener no, no. malentendidos al final. Todo quedó abierto para que ustedes lo puedan construir con la tecnología que se sienta más cómodo. Gracias, Inge. Perfecto. Y ese es el objetivo, por ejemplo, ¿verdad, Hugo? Si alguien, digamos, estaba trabajando en una tecnología muy innovadora, pues si tiene la oportunidad de crear el proyecto bajo esta tecnología y poderla compartir con los compañeros, pues enhorabuena. No sé si más dudas. Bueno, si no más dudas, entonces, Hugo, los escuchamos. Ok, nosotros hicimos para esta actividad un CRUD muy sencillo, pero lo que queríamos mostrar era un framework que utilizamos que es bastante nuevo, bastante interesante, para que todos lo conozcamos, ¿no? Que va a salir un poco de lo común de Vue, React y Angular. Excelente. Entonces, el framework que usamos se llama Svelte. Como podemos ver acá, el scaffolding para hacer una aplicación sencilla, pues no es casi nada. Sería el SRC. Lo único que necesitamos es un archivo app.svelte y las configuraciones de nuestra base de datos, que en nuestro caso fue Firebase para no hacer un servidor, ¿verdad? Eh, entonces, como no tenemos mucho tiempo porque estamos viendo el otro proyecto, tomamos la decisión de hacerlo acá en Svelte. Este CRUD lo hice como en una hora tal vez. Entonces es muy rápido de levantar, muy rápido de desarrollar y la sintaxis es muy bonita. Otra cosa de que nos gustó de Svelte es que para proyectos así súper pequeños, y bueno, tiene un framework, un meta framework que se llama SvelteKit, que es para proyectos más grandes, tiene server-side render para usar Node y todo eso, pero en sí Svelte es muy liviano para que podamos, ya cuando compilamos para producción es muy liviano porque no usa un virtual DOM, actualiza el DOM real del navegador, entonces el paquete es muy liviano y pues es muy fácil de usar, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que decir es que Svelte es un compilador también, entonces si utilizamos es como el motor V8 de Node, solo que tiene su propio compilador Svelte, entonces nos identifica errores antes de que sea tiempo de ejecución. Mientras estamos programando puede darnos errores de código, nos los va diciendo. También es algo bueno, no esperar que el error nos dé en el navegador, ¿verdad? Entonces, al ser un compilador, en segundos podemos levantar el proyecto sin tanta cosa. Podemos ver que acá ya se levantó el proyecto, ya nos da el puerto y pues nuestro CRUD es una lista de tareas fácil, ¿no? Entonces voy a eliminar la que ya tenía y es como un to-do, un Google Keep o como lo quieran ver. Entonces, hacemos prueba 1, descripción, bueno, acá.
Guardamos y ya nos aparece acá. Si refrescamos, pues esto ya está en la base de datos, entonces siempre lo va a mostrar. Y para editar, pues solo cambiamos algo. Y pues allá quedaría. Como se dan cuenta, es bastante fácil de usar. Esto, pues la interfaz de estilos es Bootstrap, para no complicarnos. Y los que quería mostrar es cómo funciona realmente todo. Svelte se divide en tres partes y han trabajado en Vue, pues es muy similar. La etiqueta script, la etiqueta, lo que querramos de HTML, y la etiqueta style, donde irían nuestros estilos, si tuviéramos, porque usamos Bootstrap. Entonces, funciona como JavaScript Vanilla, pero es reactivo. Entonces, si yo defino, por ejemplo, la variable tareas en el JavaScript y luego la cambio con algún método y la tengo en el HTML, se va a actualizar automáticamente, sin tener que usar suscripciones como en Angular, sin tener que usar stores como en Vue o use states en React. Entonces tengo la variable y la puedo editar. Que luego hay librerías que nos permiten ampliar la funcionalidad para llevar el manejo más complejo del estado y como que no editar directamente la variable, sí, pero para hacer proyectos pequeños y reactivos está muy bien. Es todo como que fuera JavaScript puro, por ejemplo, bueno, esto es de la base de datos, pero agregar una tarea, lo único que hacemos es intentar agregar a la base de datos y si funciona, pues mostramos un toast y si no funciona, pues un error. Entonces, si se dan cuenta, este es el agregar, este es el borrar. Acá se edita una tarea y acá tenemos un handle que es solo para no enviar tareas vacías. Y si está en modo edición, pues en lugar de crear, pues edite. Y en el HTML, que es como que lo interesante, podemos ver que es HTML puro, solo que para hacer iteraciones, no como en otros frameworks, por ejemplo, que en Vue que se pone un before o algo así, y tampoco es RxJS, sino que tiene una etiqueta que se va creando, por ejemplo, un ciclo for each o un ciclo for, hacemos un each y luego lo cerramos. Si quisiéramos hacer un if, es muy similar, solo haríamos así, if, y lo que querramos, y se cierra el if. Entonces, si se dan cuenta, pues el CRUD son 190 líneas combinando estilos HTML y JavaScript y no pesan casi nada, es muy fácil de utilizar y muy fácil de entender y es funcional. Excelente, muy, muy bonita la forma de la creación del CRUD. Y es de investigar un poquito más, ¿verdad? Para aplicaciones un poco más grandes, que tanto pueda llegar a requerir si subir el framework según las versiones que mencionaste. Muy, muy bien. Felicitaciones. Perfecto. No sé si ¿Alguien tiene alguna duda o dejo de compartir? ¿Algún documento que se pueda generar una consulta adicional o poder colocar tal vez en el chat el nombre del framework para que los compañeros lo puedan tener de referencia y quien esté interesado poder consultar un poco más? Gracias. No sé si hay alguien más que haya investigado un CRUD adicional, haya hecho un CRUD con una tecnología adicional. Gracias. Svelte. Perfecto. Vamos a ver qué tanto crecimiento tenga en los próximos años este framework. ¿Nadie más? Solo yo a comentarles que como dato, como todos sabemos, React es de los frameworks más solicitados y el metaframework de React más usado es Next y en 2022 SvelteKit, que es uno de los frameworks de Svelte, fue uno de los mejores aceptados según todos los programadores, quitándole el primer lugar a Next. Entonces, pues, está interesante la forma de usarlo. Excelente, gracias por el dato.
o sea, no es tan demandado aún laboralmente, pero a nivel de la gente que lo empezó a usar por encima de React, pues sí es bastante. Qué interesante. Bueno, hay que darle seguimiento, ¿verdad? Porque como esto es una competencia la que hay entre los diferentes frameworks y bueno, en este caso el más popular es el que eh, se comienza a trabajar en las diferentes, ojalá y también le den la, la difusión necesaria, si más, como se vio en el ejemplo que presentaste, pues que se tenga esa aceptación en las diferentes organizaciones en un momento dado. Perfecto. ¿Nadie más va a presentar? Ingeniero, ¿Sí? yo puedo presentar. Claro, Kevin, por favor. Nosotros los trabajamos por medio de StartMen. Igual, un pequeño CRUD similar, donde esta es la interfaz, ¿verdad? Acá nosotros ya podemos incluso agregar lo que es algún otro dato, ejemplo, algún otro nombre. Ejemplo, aquí le puedo poner Alejandro y ya nos guarda. Y ya nos dice que puede guardar y todo y eliminar, editar también podríamos realizar. Y con la base del código que tenemos, acá se trabajó con Express como framework del lado del servidor. Esto hace que el código sea de calidad, código privado y mejorado, ¿verdad? Entonces, acá está todo lo que es el tema de la pantalla con JavaScript y acá se coloca lo que se necesita, los div, ¿verdad? Ya nosotros colocamos los botones y no es tan largo también, es tan corto. Aquí termina la parte del frontend, ¿verdad? Y también el tema de donde podemos ver el de donde se genera para el get, el update, el add para añadir, así como acá tenemos todas las tareas, lo podemos obtener por medio de un ID, lo va a ir a traer en el slash todos, ¿verdad? Y también acá nos podemos añadir una nueva tarea o bien actualizar una tarea, ¿verdad? Donde nos dice que lo que requiere con las constantes del título de descripción, casi que todo viene de la misma lógica. Y el proceso para eliminar, que lo voy a buscar por medio de un ID. Así es como funciona. Para tocar más a fondo sería de investigar cuáles son las mejoras y todo eso que tiene o cuáles son los beneficios al usar este framework. La verdad, por el tema de tiempo y todo eso, ya nos quedó corto para dar un poquito más de contexto con esto, ¿verdad? Pero así es como lo realizamos nosotros y con la documentación, ¿verdad, Inge? Y aquí ya viene el tema de las conexiones con la base de datos. Así que ya lo conectamos por medio de Mongo. Aquí Mongo ya lo tengo levantado. Y pues aquí ya me actualiza el tema de la base de datos. Ahorita ya agregué uno al refrescar. Va a aparecer el siguiente dato que acabamos de colocar. Y al momento de editar, igual se puede editar, incluso eliminar. Y ya nos tiene un mensaje de eliminar. O bien lo podríamos editar y que funciona muy bien, ¿verdad? Ya nos hace el funcionamiento del club. Y ya nos actualiza acá. Y sería más de investigar más que todo cuáles serían los contras, los beneficios. Como le digo, por el tema de tiempo, quedó un poco corto por todo ese lado, pero sí estamos viendo que es una tecnología bastante buena, bastante demandada de hoy en tiempo y que casi la mayoría de empresas están migrando a eso y están utilizando eso, ¿verdad? Ok, felicitaciones. Ok, señores, bueno, nos quedan 10 minutos todavía. En la plataforma ya está publicada la presentación de lo que son microservicios. ¿Sí, Kevin?
Solo quería comentar que en esta tarea solo trabajamos 3 personas para que lo pueda tomar en cuenta. Dos Ok, personas. por favor, solo colocarlo en la carátula. eh, ya sea le colocas el nombre de la persona que no debe tener o las personas que no deben de tener nota, o solo indicar las personas que sí deben colocarle nota, por favor. Ok, de acuerdo, Gracias, ingeniero. muy amable. Pues señores, pues para mí, como es nuestra última clase, pues agradecerles el tiempo, su puntualidad y su compromiso para entregar sus diferentes tareas y proyectos. Es de felicitarles porque han entregado proyectos muy bonitos, bastante interesantes, con tecnologías bastante populares, que hoy en día se tienen en el mercado. Recuérdense que el aspecto tecnológico es cambiante y esa es la parte bonita de esta carrera. Pero nosotros necesitamos generar especialización en algún área en particular porque no podemos abarcar todo. Si queremos tener una empresa, siempre lo he dicho, no podemos ser gerentes, programadores, técnicos, publicistas, porque nos consume mucho tiempo. Entonces siempre es necesario apoyarnos de terceras personas que tengan la misma visión de nosotros para poder alcanzar el objetivo. Entonces, sigan adelante. Me gustaría escuchar que para el próximo año, por ejemplo, ahorita que las empresas de recursos humanos en este periodo de octubre a diciembre comienzan a contratar personas y comienzan a salir muchas oportunidades laborales, me gustaría escuchar de ustedes bajo las diferentes redes sociales. Ya comencé a trabajar en el área de tecnología, quienes aún no lo hacen, o poder escuchar, tengo un nuevo puesto de trabajo, pues que es de alegría y saber de que están alcanzando los diferentes, bueno, paso a paso, los sueños que ustedes han comenzado a forjar con su proceso educativo y formación profesional. Entonces, pues animarlos a continuar así, son un grupo muy bueno. Sigan así, por favor, no desmayen. Quienes van en limpio, pues están a un año para poder alcanzar lo que es el cierre y nuevamente motivarlos a que busquen el tema de su tesis. Tienen todavía 3 meses y todavía enero y más de 3 meses. Estamos a mediados de, sí, como 3 meses, digamos noviembre, diciembre y enero, para poder plantearse un bonito tema o varios temas de los cuales ustedes puedan presentar en el próximo año y ya comenzar a ganar tiempo, porque la tesis consume un poquito de tiempo en planear el tema, hacia dónde la voy a orientar, qué tecnologías voy a usar. Entonces, pues animarlos a que puedan al final del año poder presentar su tesis y posiblemente medio año más, mientras que viene el proceso de aprobación y ustedes poderse graduar completamente. Bueno, en ese otro medio año, si es por tesis, deberían de presentar también privados o inscribirse a los seminarios privados y en año y medio poder estar graduados. Pues animarlos a que ustedes busquen la mejor forma en la cual quieren alcanzar su sueño. Pues adelante y creo que no, el próximo año no tengo cursos en los últimos semestres. Entonces, pues fue un gusto haber trabajado con ustedes hasta el momento y pues a seguirle poniendo empeño. No sé si alguien creo que levantó la mano. Vamos a ver quién fue. Tenemos a Anderson. Sí, Anderson, te escucho. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos días. No, solo tenía una pequeña duda ahorita que lo comentó. Ajá. Es muy, o sea, el tema que se debe presentar para una tesis tiene que ser algo muy innovador o algo. Mira, lo ideal sería que fuera algo innovador, claro. Lo que pasa que, digamos, la tesis lo que trata de representar es un documento de investigación, al final de cuentas. La investigación la puedes realizar con temas innovadores, con temas históricos, por decirle la evolución, si existe el sistema,
digamos que fue creado en Pascal y es funcional, pero ya Pascal posiblemente solo funcionaba para 32 bits y ahora para los sistemas operativos ya no reconocen y se requieren muchos parches, entonces es necesario un proceso de migración. Es válido poder generar una tesis sobre el proceso de migración, entonces comienzo a investigar cuáles son las mejores prácticas sobre el proceso de migración de sistemas, si existen metodologías ya descritas o poder describir en un momento dado una migración específica para el modelo de un sistema Pascal, por ejemplo, creado en Pascal, para poderlo migrar a un sistema web. ¿Cuál sería la mejor forma? El aspecto es poder presentar de forma correcta este proceso de investigación. El proceso de investigación, crear un sistema de información también es válido. Claro. Gracias, ingeniero. Perfecto, Anderson. Pues entonces, señores, es de emocionarse para poder hacer las cosas. Y yo creo que uno de los puntos que a todos nos reúne todos los sábados es de que la tecnología es algo que nos apasiona, que nos gusta. Entonces, animarlos a que ustedes puedan encontrar un tema en las diferentes comunidades. Existen necesidades de sistemas de información. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde es vulnerable a temas de riesgos, por ejemplo, un sistema de riesgos para control de riesgos o poder tener el censo de la población, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez cuáles son las áreas en las cuales presenta genera ciertos riesgos, si hay ríos cerca, si hay digamos algunos cerros que se sabe que generalmente hay deslaves o continuamente hay deslaves, ese tipo de poderlos mapear en un sistema, ya no solo poder registrar así como vimos solo el aspecto de tener las coordenadas, no tal vez coordenadas más imágenes o tener esa interacción con las APIs de Google para poder marcar el área que en un momento dado puede ser el riesgo y qué tan alto, qué tan frecuente se puede llegar a generar ese tipo de riesgos. Aplicar, por ejemplo, aspectos de la arquitectura de computadoras, crear algún dispositivo que pueda ayudar a una casa, por ejemplo. Les comentaba la vez pasada sobre, a mí no me gusta tener las cortinas abiertas ya cuando se abre la luz. Lo ideal sería tener tal vez un pequeño motorcito que pueda mover las cortinas y poder cerrar de forma síncrona todas las cortinas en una casa, por ejemplo. Va determinada hora, 5 de la tarde, 6 de la tarde, correr las cortinas porque ya comienza el proceso para poder oscurecerse, no sé. Así, ustedes poder generar y tener esa inventiva, esa creatividad de poder presentar los diferentes temas. Y entonces, por ejemplo, crear la aplicación, pues qué fácil. Hoy en día es un proyecto del curso de arquitectura de computadoras, por ejemplo, pero ¿qué más podemos hacer con esa información? Además la persona registra la fecha en la cual cambió sus cortinas. Por cierto estándar dice que las cortinas se deben cambiar a cada 15 días, por ejemplo. Entonces, enviarle una alerta al usuario de la aplicación de que, mire, la última vez que cambió sus cortinas fue en enero del 2022, a esta fecha, entonces, por favor, atender. Ese tipo de cosas, digamos, para darle ese plus adicional al usuario de esa aplicación, que es simplemente correr cortinas. Y así, ustedes comenzar a pensar en diferentes aplicaciones que puedan tener un mercado objetivo y que mejor que si sale de una tesis, por ejemplo. Cumplen doble función, están entregando tesis y están generando un producto que para futuro posiblemente sea bastante rentable para ustedes.
Ok, señores, pues entonces estamos ya sobre el tiempo, pues gracias por el tiempo, dejarnos colaborar un poquito en su proceso de profesional. Yo sé que muchos de ustedes ya ya trabajan en el área y pues a seguir abriendo brechas para poder demostrar que Guatemala tiene profesionales muy buenos, y eso ha estado mencionando en el área de tecnología. Hay profesionales que se están destacando bastante bien de diferentes universidades. Entonces, pues también tenemos que generar ese proceso de darnos a conocer en lo que hacemos y qué es lo que nos gusta, y mucho mejor en lo que nos gusta, que es la tecnología. Que pasen un excelente sábado. Nos vemos la próxima semana, por favor. 10 minutos para exponer el proyecto que van a entregar. Entonces vamos a ser bastante rápidos en ese proceso. De acuerdo, gracias, ingeniero. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Se cuida, Inge. Dios.